Ahora vamos a escuchar a una licenciada en nutrición que va a integrar también lo que es el centro de esta sociedad científica que vamos a escuchar el día de hoy, que se va a conformar y presentar en sociedad, algo muy importante que ya estuvimos anunciando el día de ayer. Es la licenciada Eva Henderson, licenciada en nutrición de la Universidad y Salud, posgrado en nutrición vegetariana de la UBA, nutrición vegetariana en AMBA, alimentación biocuántica de AMBA y de la Asociación Naturista de Buenos Aires. Nos va a hablar de algo que ocasiona muchísimo resquemor, miedo, preocupación en los padres: nutrición veganas en niños y bebés. Recomiendo muy enfáticamente que escuchen a la licenciada. El año pasado dio una charla interesantísima sobre lácteos no gracias, el clásico discurso que quieren instaurar desde la Facultad de Medicina en cuanto que los lácteos son fuente segura de calcio y necesaria. Melanie Joy, que es doctora en psicología de la Universidad de Massachusetts, dice: se nos quisieron vender que era normal, necesario y natural, las 3 Ns. Hoy, una de las tantas profesionales, Eva, nos va a desmistificar esto, ¿no es cierto? Un fuertísimo aplauso. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá nuevamente en el Veg Fest, edición 2018. Gracias a las autoridades por haberme convocado nuevamente. Y hoy vamos a hablar de nutrición vegana y vegetariana en niños. ¿Es posible la nutrición vegana, vegetariana en niños y que ésta sea saludable, completa? Bien, vamos a ver acá, primero que nada en esta filmina, cuáles son las entidades, ¿sí?, que nuclean tanto a nutricionistas, a médicos, las entidades a nivel mundial que están avalando estas dietas, ¿sí?, estos patrones de alimentación. En primer lugar tenemos la Academia de Nutrición y Dietética. Esta Academia de Nutrición y Dietética, que reúne a miles de nutricionistas, lo que tenemos que saber es que ya viene ratificando su apoyo, ¿sí?, esta postura hace muchísimos años, ¿sí? Bien. También tenemos la Sociedad de Pediatría Canadiense, otra prestigiosa entidad que también avala la dieta vegetariana y vegana en niños y bebés. Tenemos la Asociación Dietética de Nueva Zelanda, la Sociedad Brasilera de Pediatría también avala las dietas veganas y vegetarianas. La Sociedad Argentina de Nutrición ha emitido, ¿sí?, su posición en el año 2014, ahora vamos a ver. Tenemos también la Sociedad Británica, ¿sí?, de Dietética. También tenemos la Asociación Española de Nutricionistas y Dietistas, que está avalando, ¿sí?, la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el PCRM, ¿sí?, que es una asociación sin fines de lucro muy importante, ¿sí?, de los Estados Unidos, y la Academia de Pediatría Americana. Bien. Y esto es importante saber. Nosotros hoy hablamos de una dieta plant-based, es decir, que mayormente, sí, vamos a incluir vegetales en la mayor parte del tiempo. Hay alguna gente que come por ahí algún lácteo y esto. Entonces hay distintos tipos y esto está enunciado, ¿sí? Tenemos lacto-ovo vegetariano, que son aquellos que no incluyen ningún tipo de carne, ¿sí?, pero están consumiendo lácteos y huevos. Tenemos por otro lado los lacto-vegetarianos, ¿sí?, esto es muy de la Ayurveda, muy hindú, en lo cual no incluyen carnes, se excluyen las carnes, sí, pero consumen lácteos. También tenemos semi-vegetariano, consumen menos carne que el común de las personas, ¿sí?, pero no lo son estrictamente porque por ahí cada tanto comen algún pescado. Tenemos también semi-vegetariano, crudo y vegano, es aquel que no cocina, consume todo crudo, ¿sí? Tenemos el frutariano, que se alimenta principalmente de frutos, ¿sí?, de frutos generalmente crudos, frutas y frutos. Y el flexitariano, ¿sí?, que es el que en momentos sociales, por ahí en alguna reunión social, va a consumir algún tipo de carne, pero en su día a día no consume carne. Bien, y esta es la posición más importante, ¿sí?, como les decía antes, la de la Academia de Nutrición y Dietética, que en el año 2016 nos dice que la alimentación vegetariana y vegana en todas las etapas del ciclo vital, ¿sí?, son seguras, pueden ser nutricionalmente adecuadas, siempre, y esto hace la aclaración, estén bien planificadas, ¿sí? Bien, entonces las dietas vegetarianas pueden ser
bien planificadas son apropiadas en todas las etapas del ciclo vital, incluido embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, así también como para los atletas. Bien, y esta es la posición de la Sociedad Argentina de Nutrición, ¿sí? En el año 2014 nos va a señalar principalmente, ¿sí?, cuáles son los nutrientes críticos. Sepan que del nutrientes críticos, realmente el nutriente crítico es la B12, ¿sí? Los otros nutrientes realmente con planificación adecuada los podemos cubrir. ¿Sí? Los podemos cubrir. Bien, entonces hace esta salvedad de los nutrientes críticos, que son 8, tenemos la vitamina B12, ácidos grasos omega 3, hierro, calcio, vitamina D, zinc, y en menor medida dice las proteínas y el yodo, que realmente sabemos que no son un problema. Nosotros obtenemos suficiente cantidad de proteínas, ¿sí? En el reino vegetal está lleno de proteínas. Y sí hace la salvedad de la B12, como dije antes, y voy a leer esta parte. La deficiencia de vitamina B12 sobre la salud del feto, estamos hablando de bebés, ¿sí?, del feto y el recién nacido, es fundamental que las mujeres vegetarianas embarazadas en periodo de lactancia y aquellas que estén planeando un embarazo ingieran suficiente cantidad de vitamina B12. ¿Sí? Y luego dice, finalmente la Sociedad Argentina de Nutrición considera que si un individuo es vegetariano o no, o decide adoptar este tipo de alimentación, debe ser provisto de educación, orientación por un profesional de la nutrición para convertirse en un vegetariano saludable, ¿sí? Entonces, estas son las cosas importantes. Yo tomo una decisión, mi hijo va a ser vegetariano, siempre tengo que estar informada, pedir el asesoramiento adecuado por ahí y no mandarme solo, ¿sí? Bien, esta es la conclusión de la Sociedad Argentina de Nutrición, también del 2014. El vegetarianismo es un tema de creciente interés en la sociedad. Sabemos que no hay datos seguros, ¿sí?, pero se estima que un 5% más o menos practica algún tipo de vegetarianismo en la actualidad, ¿sí? Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios, ¿sí?, para la población, para la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades en dietas vegetarianas bien planificadas en todas las etapas del ciclo vital. Como vemos, esto reafirma y es muy parecido a lo que dice la Asociación de Nutricionistas y Dietistas, ¿sí?, de los Estados Unidos. Esta posición es de la Sociedad de Pediatría de Canadá, ¿sí?, también otra entidad importante, y dice, una dieta vegetariana bien equilibrada puede satisfacer las necesidades de los niños y adolescentes. ¿Dónde llama la atención? En la cantidad de energía, controlar el crecimiento adecuado, la ingesta calórica, ¿sí?, y como dijimos, proteínas, fuentes de ácidos grasos esenciales, hierro, zinc, calcio y vitamina B12. La conclusión, las dietas vegetarianas y veganas bien planificadas, con la adecuada atención a estos componentes específicos, pueden proporcionar un estilo alternativa saludable en todas las etapas del ciclo vital. Lo mismo, el feto, el infante, los adolescentes, ¿sí?, y el crecimiento. La educación adecuada, nuevamente señalan esto, es importante estar bien informado, ¿sí? Tener información, existen herramientas útiles y excelentes guías para ayudar a las familias y a los profesionales de la salud. Bien, esto lo tomé de la web, ¿sí?, en donde se señalan, es importante saber que cuando me hago vegano, nuestros grupos principales de alimentos, ¿sí?, nuestras proteínas las vamos a obtener a partir fundamentalmente de las legumbres, ¿sí?, fundamentalmente de las legumbres, los cereales también nos van a ayudar a complementar, ¿sí?, y son todas cosas que nosotros vamos a incluir a diario. No me alimento solo de arrocito, porque ahí me voy a quedar corta. Atención, los nutrientes críticos. Otra vez, esto está en todos los posicionamientos, en todos los comunicados de las entidades que les decía, ¿sí? Estos 8 nutrientes críticos, ¿sí?, que dijimos, que fuimos nombrando, el más importante, como dije antes, la B12, ¿sí? Este va a ser el más importante, pero todos los demás tienen que ser, digamos, incluidos. Entonces dice, puede satisfacer las recomendaciones actuales, ¿sí?, pero debe esto estar planificado. Energía. La energía no es un nutriente, la energía son las kilocalorías,
¿sí? Es muy importante asegurar las kilocalorías, ¿sí? En la alimentación de un niño, ¿sí? Esto nos va a permitir el adecuado crecimiento y que las proteínas, ¿sí? Sean utilizadas en lo que se tienen que usar, ¿sí? En su crecimiento, por ejemplo. Entonces, la recomendación calórica es la misma que para niños omnívoros. No tenemos otra recomendación. ¿Qué más? Sin embargo, es importante prestar atención porque una restricción, ¿qué pasa con los chicos? A veces no quieren comer, se distraen, tienen alguna apatía y ahí sí tengo que prestar atención, ¿sí? Bien, ¿qué más dice? Es aconsejable ofrecer a los niños alimentos con alta densidad calórica, tales como nueces, avellanas, bueno, todos los frutos secos, ¿sí? En los niños los vamos a estar ofreciendo, los vamos a incluir, los vamos a activar y se los vamos a presentar en forma de pastas, ¿sí? Bien, ¿qué más? Incluir cereales como avena, mijo, quinoa, ¿sí? Los cereales son energéticos, ¿sí? Contienen gran cantidad de hidratos de carbono. Ofrecer todos estos alimentos en pequeñas cantidades varias veces al día. Bien, en los primeros años de vida, algo importantísimo, vamos a evitar el exceso de fibra, porque la fibra produce saciedad, ¿sí? Entonces, si el niño se llena rápido, va a estar comiendo menos. Entonces, la ingesta de fibra máxima recomendada es 0,5 gramos por kilo por día. Es poquito, ¿sí? Para los primeros años de vida. Después ya el niño va a comer la fibra que tenga los alimentos. Bien, y estos son los requerimientos, ¿sí? De FAO-OMS 2001, que como dije antes, son los mismos que para niños omnívoros. No hay digamos, una recomendación distinta. Entonces, vamos más o menos en un rango desde el año, ¿sí? Hasta los 15, 16, más o menos andamos en el rango de las 950 calorías a 3.000, ¿sí? Un poco más de 3.000 calorías en un adolescente de 15, 16 años. Obviamente esto se incrementa con la edad, por supuesto. Y esta es la forma en la cual vamos a presentarles los frutos secos a los niños, a los bebés, ¿sí? Ahora vamos a ver que a partir de los 6 meses ya le podemos incluir estos frutos secos, ¿sí? Les vamos a hacer pastitas, se los vamos a saborizar. Esta es la manera en que se los vamos a dar, ¿sí? No la nuez entera. Pasamos. Bien, nutriente crítico si lo hay, el calcio, edad de crecimiento, edad en la que estamos formando hueso, ¿sí? Bien, vamos a ver que de los 0 a los 6 meses la leche materna, la leche del pecho de la madre, va a cubrir este requerimiento, ¿sí? Son 200 miligramos día, pero lo cubre la leche materna. Después de los 6 meses aumenta un poquito, ¿sí? La leche materna sigue siendo nuestra principal fuente de alimentación. El requerimiento es 260 miligramos y luego va a ir incrementándose ya a partir del año con alimentación complementaria, 500 miligramos, 800 a partir de los 4 hasta los 8 y andamos en el orden de los 1.100 miligramos, ¿sí? De calcio por día, ¿sí? Para ya un adolescente, un preadolescente también. Ahora vamos a ver, en la pubertad se empieza a incrementar la cantidad de calcio que necesito. Bien, acá esto, importantísimo, como dije antes, el calcio, ¿sí? En edad de crecimiento, especialmente, ¿sí? Cuando ocurre el estirón puberal. ¿Sí? Los chicos, ¿sí? Hay un momento de muy rápido crecimiento en donde la recomendación, digamos, la necesidad de calcio se incrementa. Entonces, esta es nuestra edad crítica, de los 9 a los 12 años, y esto va a prevenir, ¿sí? Las futuras fracturas osteoporóticas de adultos, ¿sí? Es importante que haya un buen pico de masa ósea. Bien, y el calcio. Como contaba hace un rato acá Hugo, el año pasado hablé sobre la leche, ¿sí? Y sobre cómo nos han hecho creer que el calcio está solo en los lácteos. Esto no es cierto, ¿sí? En el reino vegetal abunda el calcio, ¿sí? Tenemos que saber dónde está, claro. Lo vamos a encontrar en las coles, aquellos vegetales duros, ¿sí? Aquellos vegetales duros contienen calcio y muy biodisponibles, ya lo vamos a ver. Las almendras. Comerte la naranja entera, la mandarina entera también te va a estar aportando calcio, ¿sí? El tofu hecho con carbonato de calcio, ¿sí? Y bueno, el sésamo, que es la semilla, la reina del calcio.
Bien, y acá tenemos esto que les quería contar. Si esto es importante tenerlo en cuenta, la biodisponibilidad. Resulta ser que las hojas verdes contienen un montón de calcio, pero no es biodisponible, quiere decir que yo no lo puedo absorber, ¿sí? Y esto ocurre porque contienen oxalatos, ¿sí? Son inhibidores. Entonces, no es la fuente que voy a usar como calcio, ¿sí? Sí voy a usar el cal, el repollo chino, el pak choi, el brócoli, como dije antes, ¿sí? Como ven, es muy biodisponible. El tofu también, sí, es interesante. Y luego tenemos porotos blancos, legumbres, también nos van a estar aportando calcio, ¿sí? Almendras, sésamo, como dije antes, ¿sí? Bien, otro nutriente crítico que está nombrado, ¿sí? El zinc. El zinc es muy importante, forma parte de más de 300 enzimas, ¿sí? Importantísimas para el metabolismo celular. Bien, los fitatos encontrados, y acá tenemos este fitato o ácido fítico, que es otro inhibidor, ¿sí? Que vamos a ver que está presente, ¿sí? Lamentablemente, en todos los productos vegetales. Es así, en toda nuestra alimentación hay fitatos. Hasta los 6-7 meses de edad, los bebés veganos o vegetarianos obtienen suficiente zinc de la leche materna. No me tengo que preocupar, no es necesario suplementarlo, ¿sí? En general suele ser rara la deficiencia, por lo que no se recomienda la suplementación, como dije antes. Las fuentes naturales de zinc son legumbres, frutos secos, semillas, cereales enteros, panes hechos con masa madre, fermentados, ¿sí? Y las técnicas como activación de los frutos secos, el dejar en remojo, las semillas, ¿sí? Van a hacer, ¿sí? Que nosotros eliminemos este fitato o ácido fítico, que es un inhibidor. Entonces, esto es algo que lo voy a hacer todos los días, es rutina. Esto es muy importante, ¿sí? Para que nosotros podamos absorber todos los nutrientes maravillosos que nos van a estar brindando, ¿sí? Los cereales, las legumbres, las semillas. Si los quiero absorber, tengo que hacer esto, dejar en remojo y descartar el agua. Zinc, algunas consideraciones. Dije antes que, bueno, en general no hay deficiencia, no se observa nada, ¿sí? Salvo en algunos casos, por ejemplo, un bebé con bajo peso al nacer o un bebé prematuro. Ahí sí tengo que tener cuidado y muy probablemente el pediatra va a sugerir la suplementación, ¿sí? En esos casos sí. Existe como falta de almacenamiento real, de reservas reales, ¿sí? Entonces esto puede llevar a que las respuestas de la ingesta puedan ocasionar deficiencias en el crecimiento y en la función inmune. Esta es la recomendación dietética en menores de 6 meses, 2 miligramos día, pero se cubre con leche materna, como dije antes, y de 7 meses al año, 3 miligramos día, ¿sí? Ahí ya alimentación complementaria. Bien, proteínas. Las proteínas están nombradas, pero como dije antes, realmente no son un nutriente crítico. Sí es importante que nosotros sepamos de dónde las vamos a obtener, ¿sí? Bien, las proteínas no son un problema en la alimentación vegetariana o vegana, ¿sí? Que esté bien planificada. En general tenemos las mismas cantidades de proteínas que un omnívoro. Aunque antiguamente se llamaban a las proteínas animales se las llamaba de alto valor biológico, creo que todavía acá en la Argentina al medio que dicen lo mismo, ¿sí? Y a las de fuente vegetal les decían de bajo valor biológico, ¿sí? Porque en teoría no tenemos todos los aminoácidos. Esto es obsoleto. ¿Y por qué es obsoleto? Porque nosotros, al tener una alimentación variada, obtenemos todos los aminoácidos. Y nuestro cuerpo, que es muy inteligente, ¿sí? Lo que va a hacer, él usa los aminoácidos. Entonces, arma la proteína completa. Esto es así, ¿sí? Esto está probado y entonces no me tengo que preocupar. Sí, es importante que mi alimentación sea diversificada, variada. Si me quedo, como dije antes, con el arrocito todos los días, la cosa no va a andar, ¿sí? Bien, y me pareció muy interesante este cuadro de Miriam Vierge, ¿sí? Ella es pediatra, muy conocida en España. Ella muestra, por ejemplo, acá, el maní, 26 gramos de proteína, y miren el pollo, el pollito famoso que las mamás algunas le dan a su bebé, tiene 18 gramos de proteína. Una carne promedio tiene 20, o sea, quiere decir que el maní, y comerte 50 gramos de maní o 100 gramos de maní no es tan difícil. Y miren el huevo. 100 gramos de huevo, 200 gramos de proteína, ¿no? Para comerte 100 gramos de huevo necesitamos 2 huevos, porque un huevo pesa 50. Y miren, las lentejas, 100 gramos ya cocidas, tienen 12, lo mismo que el huevo, y son
4 cucharadas soperas. Es muy fácil comerte 4 cucharadas soperas de lentejas, ¿sí? Bien, entonces, esto es importante. Las mejores fuentes vegetales de proteínas son las legumbres y sus derivados. Nosotros comemos legumbres todos los días. El patrón alimentario del argentino tradicional come lentejas una vez a las 500 en el guisito de lentejas. Nosotros vamos a incorporar todas las legumbres, todas y a diario, ¿sí? O sus derivados, la harina de garbanzos, etcétera, ¿sí? El tofu. Algunos cereales como la avena, la quinoa, también son ricos en proteínas. La quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Es un excelente alimento, ¿sí? En menores de 2 años vamos a incrementar de un 30 a un 35%. De 2 a 6 años incrementamos de un 20 a un 30% y de 6 años en adelante se incrementa un 15 al 20%. Estas son las recomendaciones, ¿sí? Bien, vitamina D. Otro nutriente crítico señalado, pero quiero decirles que no es exclusivo de vegetarianos y veganos. Hoy hay una epidemia literal, ¿sí?, de déficit de vitamina D. ¿Qué nos pasa? No tomamos sol, tomamos poco sol, ¿sí? La realidad, vivimos adentro, nos ponemos protector solar y hay déficit en toda la población, ¿sí? Pero en los niños sí vamos a tener en cuenta esto y se suplementa, ¿sí? Se suplementa desde el nacimiento, aunque estén amamantados, lo mismo, ¿sí? Se ha visto que es necesario suplementar, entonces se recomienda 400 unidades internacionales día, ¿sí?, de esta vitamina, que es muy, muy importante, ¿sí? A los bebés no lo vamos a poner a tomar sol, los niños un poquito más grandes le pondré protector solar en la cara, pero voy a tratar de que tenga sol en los brazos, en las piernas, en las manos, ¿sí? Pasamos. Bien. Esto es nuestra principal fuente de vitamina D natural. Nosotros tenemos un precursor en la piel, ¿sí? En condiciones normales, la fuente de vitamina D más importante es la biogénesis, en el estrato granuloso de la piel, ¿sí?, en células epidérmicas. En la piel, la luz solar por radiaciones ultravioletas transforma el 7-deshidrocolesterol, que es el que nosotros tenemos, ¿sí?, en provitamina D, que luego es lentamente transformado a vitamina D3 a temperatura corporal. Bueno, acá va explicando todo esto. Existe un estricto control endógeno interno, no es que porque yo tome un poco más de sol sube un montón o me va a provocar toxicidad. No, cuando tomo sol, ¿sí?, voy a incrementar mis depósitos de vitamina D en forma paulatina, ¿sí? Bien. El hierro, otro nutriente crítico también señalado. Quiero decirles lo mismo que dije antes con la vitamina D. No es exclusivo, ¿sí?, de niños vegetarianos o veganos. Este déficit también está en la población omnívora, ¿sí? Bien. Veganos y lacto-vegetarianos requieren 1.8 veces más de hierro. Esto se dice por la biodisponibilidad. Sabemos que el hierro vegetal se absorbe menos, ¿sí? Se va a absorber entre un 1 al 20%. ¿Cómo hago para llevarlo al 20%? Que esto es lo importante. Bueno, voy a usar un ácido. Por ejemplo, la vitamina C del limón, ¿sí?, u otros vegetales que también contienen vitamina C. Y de esta forma voy a poder incrementar, llegar a este 20%, ¿sí? Otras sustancias, dice, como la fibra dietética, los fitatos, los taninos, pueden inhibir la absorción y por lo tanto se debe lograr un equilibrio, ¿sí? Estos son los inhibidores. Bien, la deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común en niños. Es esencial que que sus padres o quien los cuida identifiquen los alimentos ricos en hierro. ¿Cuáles son? Las legumbres principalmente, las verduras de hoja verde, ¿sí? Los cereales también contienen, ¿sí? Y que vayamos haciendo esto del remojo, ¿sí?, toda esta preparación y usemos el limoncito. Todas estas cosas nos van a ayudar a absorber mejor el hierro. Pasamos. Bien, el hierro no hemo, que es el de origen vegetal, ¿sí? Hemo quiere decir que viene de la hemoglobina, el nuestro no viene de la sangre, ¿sí? Necesita encontrarse en estado reducido para poder absorberse. El ácido clorhídrico que tengo en el estómago ya es un potente reductor, pero yo lo ayudo con un poco más de ácido, ¿sí?
Eso me va a permitir incrementar de 3 a 4 veces. Miren qué importante, ¿sí? Miren qué importante, de 3 a 4 veces. Además de la vitamina C y otros ácidos orgánicos, otras sustancias como el aminoácido lisina, que es abundante en las legumbres, así como procesos de fermentación. Estos procesos de fermentación van a eliminar parcialmente a los fitatos, ¿sí? Todo esto va a ayudar, ¿sí? Y si es importante, vamos a ver, evitar sustancias presentes, ¿no? Como los taninos del café, té, cacao. Esto vamos a tratar de evitar todas estas sustancias que están en las infusiones para no interferir con la absorción del hierro. Bien, en los lactantes, ¿sí? Especialmente a partir de los 6 meses, se va a suplementar el hierro, 1 miligramo por kilo por día de sulfato ferroso, ¿sí? Esto va a ser muy, muy importante y seguramente los pediatras ya, digamos, lo saben, así que se los van a estar recomendando, ¿sí? Mientras tanto que la madre también va a estar suplementada. Bien, otro nutriente crítico, ¿sí? Son los ácidos grasos omega 3. Ustedes saben que los omnívoros en teoría lo obtienen, ¿sí? A partir de los peces, pescados, ¿sí? Y productos animales. Nosotros no. Nosotros tenemos uno, ¿sí? Que es un precursor, el ALA, ¿sí? Alfa-linolénico. Nosotros vamos a obtener a partir de este alfa-linolénico, ¿sí? De este aceite, ácido graso esencial, disculpen. A partir de ese ácido graso esencial, nosotros vamos a transformar y vamos a convertir nuestro propio omega 3, ¿sí? Bien, esto va a ser importante, ¿sí? El ácido linoleico que está presente, por ejemplo, en el aceite de maíz, en el aceite de girasol, que son los aceites que más se usan en la cocina, ¿sí? Lo que hacen es inhibir la bioconversión que yo tengo. Entonces, tengo que tratar de priorizar, ¿sí? El consumo de otros aceites, ¿sí? Y no tantos estos que tienen omega 6. Bien, bebés que consumen DHA preformado, ya sea de leche materna o de fórmula suplementada, ¿sí? Con DHA, tienen niveles más altos de DHA en circulación. Estos son muy importantes para el cerebro y retina. Si bien se encuentra, ¿sí? En todas las células, estos sitios, digamos, son los más importantes, estos órganos, cerebro y retina. Bien, una dieta temprana, miren, con ingesta de DHA se asocia a una ventaja de rendimiento en pruebas psicomotoras a los 4 meses, mayor puntaje de desarrollo mental a los 18 meses y mejor agudeza visual, ¿sí? Los niveles de DHA en la leche materna en mujeres veganas parecen ser más bajos que los niveles de lacto-vegetarianos y omnívoros, pero son aún más altos que los niveles de una fórmula infantil. O sea que la leche materna sigue siendo, ¿no?, lo más importante. Tanto bebés prematuros como los nacidos a términos pueden sintetizar DHA a partir del ácido linolénico presente en la leche materna. Las madres lactantes deben ser aconsejadas para incluir, ¿sí?, fuentes de ALA. ¿Cuáles son? Linaza, el lino molido, el aceite de lino vamos a estar recomendando, la chía también, el aceite de chía también, ¿sí? La soja, semillas de chía como dije antes, las nueces, ¿sí? Las nueces también son una fuente de ALA. Bien, y acá en esta imagen están, sí, algunas de las fuentes importantes, hay algunas que son de otro país, pero acá tenemos el lino, ¿sí? Las algas también contienen ácidos grasos omega 3, ¿sí? Vamos a encontrar en la nuez, ¿sí? Bueno, y están algunas otras más. Ácidos grasos esenciales, ¿sí? Los omega 3. Las grasas son muy importantes en el crecimiento de los niños, no las vamos a limitar, ¿sí? Son fundamentales en el crecimiento, a menos que haya un problema, ¿no?, que en donde el pediatra va a decir. Bien, un problema potencial, acá está otra vez esto, de las dietas vegetarianas, es que contengan un exceso de ácidos grasos omega 6, el que les contaba recién, ¿sí? Estos están en el aceite de girasol, maíz y en las mezclas de aceites vegetales. Esto es importante. ¿Dónde se usan aceites mezcla, ¿sí?, u otros tipos de aceites? Bueno, en los alimentos procesados o ultraprocesados. Todo lo que compro en paquetito, sepan que tienen estos tipos de aceites que van a inhibir mi conversión, ¿sí?, de ácidos grasos omega 3. Pero no solo eso, también no los recomiendo, ¿sí?, no los vamos a recomendar por el daño real que causan, ¿sí? Sabemos que estos procesados y ultraprocesados, ¿sí?, están hechos, están formulados de manera que excitan el paladar y los niños quieren comer todo el tiempo, eso, se vuelven adictivos, ¿sí? Bien.
Acá cuenta un poquito que existen algunos suplementos a partir de algas marinas, ¿sí? Que son fuentes seguras, que se pueden recomendar a la mamá, a la mujer embarazada, ¿sí? La recomendación de Canadá, importante, ¿sí? Nos dice el 1% del total de kilocalorías, ¿sí? De la dieta del bebé, y esto lo cubrimos simplemente con 5 mililitros de aceite de lino chía. ¿Qué es eso? Una cucharadita. Una simple cucharadita de aceite de lino añadido a la papilla, a la comida del bebé, no lo tengo que calentar, ¿sí? No lo voy a usar para cocinar, se lo pongo en el plato servido, ¿sí? Con esto ya estoy cubriendo su recomendación y me aseguro que el bebé tenga su ácido graso omega 3. Bueno, y acá está el verdadero nutriente crítico. El nutriente realmente crítico porque en nada de origen vegetal hay vitamina B12, hay que decirlo así. Al menos no vitamina B12 activa, ¿sí? Ayer acá la colega Marcela Manusa dio una clase toda de B12, ¿sí? Así que de esto no hay dudas y como dice ella, en las entidades serias esto ya no se discute. No se discute. Bien, vitamina B12. Los veganos estrictos están en riesgo de deficiencia de vitamina B12 porque este compuesto solo se encuentra en productos de origen animal, como dije antes. Lo fabrican las bacterias, pero lo tienen los animales, ¿sí? La suplementación o ingesta de alimentos fortificados es, por lo tanto, esencial. Esencial. Y esto también lo dicen todas las entidades, ¿sí? Si yo ya estoy pensando en planear un embarazo, ya estoy buscando un embarazo o estoy embarazada, tengo que estar suplementada adecuadamente. También cuando estoy dando de mamar, tengo que estar suplementada, ¿sí? Bien. Las dietas vegetarianas son generalmente altas en ácido fólico y esto hay que tenerlo en cuenta. Consumimos muchísima vitamina B9 y esto puede enmascarar, ¿sí? Digamos, la deficiencia de B12 y la anemia. Por lo tanto, los bebés veganos estrictos y niños y adolescentes deben ser evaluados con respecto a la adecuación de la ingesta de alimentos fortificados, que en nuestro país no hay muchos, o suplementación. Bien, estos son los requerimientos, ¿sí? En bebés, ¿sí? A partir de los 6 meses, 0,5 urigramos día. ¿Sí? Y en bebés que la madre no haya tomado, no haya estado suplementada adecuadamente, vamos a suplementar también 0,4 urigramos día, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, este jarabe, Polper, ¿sí? Vago, perdón, que contiene B12, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Esto es importantísimo, tengámoslo en cuenta. Pasamos. Bueno, este es otra vez la posición del grupo de trabajo de la SAN del 2014, en donde hace este señalamiento, que ya lo habíamos dicho, sobre la B12, ¿sí? Es muy, muy importante. Hay escasa, dice, información disponible y es mejor pecar por exceso y no por defecto, o sea que no sobre. Bien, la causa más importante de déficit de cobalamina en lactantes es la ingesta deficiente de la madre. Múltiples son los trabajos que relacionan las dietas vegetarianas con niveles de cobalamina, ¿sí? En adultos. El nivel de cobalamina en el recién nacido es alto y disminuye durante las primeras semanas, ¿sí? Ocurriendo un patrón inverso en las madres. El estatus materno de vitamina B12 lo que va a hacer es predecir, ¿sí? El estatus también del bebé, lo que les decía antes. Bien, estas son algunas recomendaciones. Esto está extraído del libro Veganos por Siempre, ¿sí? Estas son algunas recomendaciones en cuanto a suplementación. Acá tenemos B12, ¿sí? Que en general la recomendamos más bien semanal, ¿sí? Estos son los requerimientos, cómo los vamos a cubrir, ¿sí? Y acá hay algunos otros nutrientes críticos que también sí están suplementados, la recomendación. Bien, esta es una posición y la puse recién acá porque habla de la alimentación complementaria. ¿ESPEGAN qué es? Bien, ESPEGAN es la Comisión Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica de Europa, ¿sí? Y ellos van a llamar la atención, ¿sí? Sobre la alimentación complementaria, hablan de no añadir azúcar, esto es muy importante. También hablan, ¿sí? De lo que tiene que ver con la miel, ¿sí? Dice, estos son alimentos específicos a evitar en niños menores de 1 año, ¿sí? También el hinojo, y esto me llamó mucho la atención, el hinojo se usa muchas veces para los gases o cólicos. Es importante que sepamos que en un adulto puede no producir nada, pero en un bebé que tiene pequeño peso sí es muy peligroso, entonces no lo vamos a dar, no
no es seguro hasta los 4 años. Esto, otra cosa también, la exposición al arsénico, ¿sí? Entonces ellos recomiendan que no se use, y esto es importante, las leches de arroz, ¿sí? No las vamos a usar. Bien, no puedo dar el pecho. ¿Qué leche le doy? Bueno, acá no se duda. No le voy a dar, si cuando suspendo la leche materna o no le puedo dar leche materna, no uso bebidas vegetales. Es un horror, he escuchado gente, ¿sí?, que usa la leche de coco, la leche de almendras, y estas no son nutricionalmente adecuadas para el crecimiento del bebé. Esto tiene que quedar claro. Se tiene que usar una fórmula adaptada, ¿sí? En general es la leche de soja. En nuestro país existe esta Nutrilon Soja, que es la leche adecuada que vamos a utilizar en el caso de que la mamá no pueda dar el pecho. Esta nuevamente es la posición donde señala Espegan, ¿sí?, sobre la B12, la B2, la vitamina A, vitamina D. Va a ir especificando, ¿sí?, sobre todos estos nutrientes críticos, ¿sí?, más de lo que dije antes, más o menos lo mismo. Estos son algunas porciones recomendadas, ¿sí? Vamos a ver que se incrementa a medida que el niño crece. Estas también, esto es del PCRM, sepan que existen estas herramientas, están disponibles en internet. Bien, dieta materna y los sabores. Esto quiero decírselos. En la leche materna, el bebé ya está probando, ¿sí?, todos los sabores. Por eso es importante que sepamos que es bueno que la mamá tenga una alimentación variada. Y cuando al bebé le vamos a dar sus primeras papillas, ¿sí?, en la alimentación complementaria, le puedo dar garbanzos, le puedo dar lentejas, sí, porque ya lo probó en la leche materna, ¿sí? Hay trabajos que muestran esto. Este es el Vegan Plate Junior, es parecido al plato vegano, ¿sí?, en donde los grupos de alimentos más importantes son estos 6: granos, vegetales, frutas, grasas, nueces y semillas. Y en el centro se llama la atención de los nutrientes críticos, vitamina B12 y vitamina D. Pasamos. Bueno, esta es la explicación, ustedes la pueden encontrar, esto lo encuentran en el sitio web, Vegan Plate Junior, en donde, bueno, va contando esto que les decía antes, 6 grupos de alimentos importantes, ¿sí?, y los nutrientes que vamos a tener en cuenta. Bien, y ya estamos terminando, ¿sí? Les quiero dejar esta frase de la pediatra Miriam, ¿sí?, como les dije antes, Miriam Biarge, en donde nos cuenta que recientemente, ¿sí?, la Universidad de Harvard introdujo el concepto de dieta vegetal saludable y dieta vegetal no saludable, ¿sí? Es importante saber que a los niños tenemos la oportunidad, estamos formando el futuro adulto. Entonces, darle una alimentación basada en plantas, basada en legumbres, en cereales, nueces, semillas, esta es una alimentación saludable y estamos formando el futuro adulto, ¿sí? Si le doy una alimentación chatarra vegana, que hay un montón, con harinas, azúcares, bueno, voy a estar creando tal vez un futuro obeso, un futuro enfermo, que es lo que no queremos, ¿sí? Entonces tomemos conciencia de esto que estamos planteando. Esta fue la bibliografía utilizada. Bueno, muchas gracias por esto. Esas son mis redes sociales. Gracias.